Según entiendo, hay una gran diferencia entre exorcizar y echar fuera demonios, aunque ambas se usen para expulsar las huestes de maldad. Para echar fuera demonios no se necesitó de ningún conjuro u ordenar solemnemente bajo un juramento. De hecho, cuando Jesús les dio potestad de echar fuera demonios a sus discípulos, no les enseñó ninguna fórmula o conjuro. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Jesús nunca hizo ningún conjuro al echar fuera demonios. Jesús no exorcizó. Los discípulos de Jesús obraban estas expulsiones mediante la autoridad que les había sido dada por Jesús y la fe en su nombre. Los discípulos no eran exorcistas. En cambio, el exorcizar sí necesita de conjuros, de juramentos, de rituales, como lo vimos en el caso de los 7 hijos del sacerdote judío llamado Esceva, estudiado anteriormente. Echar fuera demonios es un poder que el Espíritu Santo dio a los discípulos de Cristo durante un tiempo para ayudarles en su trabajo en la predicación de la palabra. De esta manera la confirmaba. El exorcizar es una habilidad que, como veremos más adelante, no necesariamente es otorgada por Dios, como el echar fuera demonios, y que es practicada por muchas personas en diferentes religiones. Quédese hasta el final del estudio y lo verá. Por ahora, concentrémonos en la siguiente pregunta. ¿Los judíos en el Antiguo Testamento y en el primer siglo exorcizaban o echaban fuera demonios? Respuesta: las dos cosas. Jesús dijo en Mateo 12:27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Enseña este texto que algunos judíos tenían la potestad de echar fuera demonios? Claro que sí. De hecho, en una ocasión sucedió lo siguiente. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Marcos 9:38 al 39. Hacer milagro en su nombre puede referirse a bajo su autoridad, por lo que este hombre echaba demonios por la autoridad de Cristo. En cambio, los judíos, hijos de Seba, usaron la frase como un conjuro al exorcizar y no les resultó. Salomón fue capacitado para echar fuera demonios. Para esta parte del estudio citaré al historiador Flavio Josefo. Este escribió en su libro Antigüedades de los Judíos lo siguiente: Dios también lo capacitó, Salomón, para aprender el arte de expulsar a los demonios, ciencia útil y curativa de los hombres. Compuso encantamientos para aliviar las enfermedades y dejó la manera de usar los exorcismos mediante los cuales se alejan los demonios para que no vuelvan jamás. Antigüedad de los Judíos, libro 8, capítulo 2, párrafo 5b. La palabra de Dios no habla sobre este arte dado a Salomón. Esto es literatura no inspirada. Los escritos de Josefo no son inspirados, no son palabra de Dios. Lo usaremos solamente para un contexto histórico. Según el historiador Josefo, encontramos una distinción entre echar fuera demonios y exorcismos. Dios, según el texto leído, capacitó a Salomón para aprender el arte de expulsar demonios. Salomón dejó de usar los exorcismos mediante los cuales se alejan los demonios. Piense la diferencia, la distinción. Dios capacitó a Salomón para aprender el arte de expulsar demonios, ya que recibió la capacitación de Dios.
Entonces Salomón dejó de usar los exorcismos, mediante los cuales se alejaban los demonios. Parecieran que tuviera el mismo resultado, pero una cosa es la capacidad que le dio Dios, según Josefo, de echar fuera demonios, a exorcizar. Se alejó de los exorcismos, mediante los cuales se alejaban los demonios. La siguiente parte del texto de Flavio Josefo nos muestra cómo los encantamientos compuestos por Salomón fueron convertidos en conjuros y utilizados en la época de Vespasiano. Es decir, Dios le enseñó o lo capacitó en el arte de expulsar demonios y él había compuesto encantamientos. Luego, los discípulos de Salomón usaron estos encantamientos para convertirlos en conjuros y, según Flavio Josefo, lo utilizaron en la época de Vespasiano. Cito a Flavio Josefo. Este método curativo se sigue usando mucho entre nosotros hasta el día de hoy. He visto a un hombre de mi propia patria, llamado Eleazar, librando endemoniados en presencia de Vespasiano, sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. Vespasiano fue un general y luego fue emperador del Imperio Romano. Estamos hablando más o menos del año 60 al 69 después de Cristo. Eleazar era judío. Josefo dijo, de entre mi propio pueblo. Ese método había sido común entre los judíos desde la época de Salomón. Dice Josefo, este método curativo se sigue usando mucho entre nosotros hasta el día de hoy. Eleazar era un exorcista. Josefo nos describe el conjuro o el ritual con el que procedía. Sigamos leyendo Josefo. La forma de curar era la siguiente. Acercaba a las fosas nasales del endemoniado un anillo que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón. Lo hacía aspirar y le sacaba el demonio por la nariz. El hombre caía inmediatamente al suelo y él acuraba al demonio a que no volviera nunca más, siempre mencionando a Salomón y recitando el encantamiento que había compuesto. Cuando Eleazar quería convencer y demostrar a los espectadores que poseía ese poder, ponía a cierta distancia una copa llena de agua o una palangana y ordenaba al demonio cuando salía del interior del hombre que la derramara, haciendo saber de este modo al público que había abandonado al hombre. Hecho esto, quedaban claramente expresadas las habilidades y la sabiduría de Salomón. Antigüedad de los Judíos, libro 8, capítulo 2, párrafos 5, B y C. Entonces tenemos que Salomón fue capacitado para echar fuera demonios. Pero también los judíos practicaban el exorcismo. De hecho, lo venían haciendo desde la época de Salomón. Debo resaltar que según Flavio Josefo, Dios capacitó a Salomón para aprender el arte de expulsar a los demonios, ciencia útil y curativa de los hombres. Salomón hizo a un lado el exorcismo, pero compuso una serie de encantamientos que los judíos aprendieron para luego ellos realizar la práctica del exorcismo. Y eso se repitió hasta por lo menos mediados del siglo I. Los judíos practicaron el exorcismo en el siglo II. Ireneo de León, quien vivió del 130 al 207 después de Cristo, es decir, en el siglo II, fue un influyente apologista y obispo del siglo II, reconocido por su defensa del cristianismo ortodoxo frente a las diversas herejías gnósticas que proliferaban en aquella época. Ireneo, en su libro Contra las herejías, escribió, cito a Ireneo, y por eso todos los seres están sometidos al nombre del Altísimo y del Todopoderoso. Y por la invocación de este Dios, aún antes de la venida de nuestro Señor Jesús, los hombres eran salvados ya de los espíritus malvados, de todos los demonios y de toda apostasía. No porque los espíritus terrestres y demonios vieran a Dios, sino porque sabían que hay un Dios que está sobre todas las cosas. Romanos 9:5.
ante cuya invocación se estremecían, como se estremece también toda criatura, principado y potestad o virtud situada debajo de él. Los hombres que viven bajo el imperio romano, aunque no hayan visto jamás al emperador y estén considerablemente separados de él por medio de tierras y mares, no obstante conocerán por el dominio que ejerce a aquel que detenta la suprema autoridad. Y los ángeles que están sobre nosotros y aquel que ellos llaman creador del mundo, de Miurgo, no conocerán al Todopoderoso cuando los mismos animales irracionales se estremecen y huyen a su invocación. Y de la misma manera, sin haberle visto, no están todos los seres menos sumisos al nombre de nuestro Señor Jesús, así están igualmente sumisos al nombre de aquel que ha hecho y creado todas las cosas, porque este no es otro que el Dios que ha creado el mundo. He aquí por qué los judíos hasta ahora expulsan los demonios por medio de este mismo nombre, porque todos los seres se estremecen a la invocación de aquel que los ha hecho. Ireneo contra las herejías 2:6-2. Los judíos, Salomón, los que citó Cristo en Mateo 12:27, podían echar fuera demonios por la autoridad de Dios. Los discípulos de Cristo, por la autoridad de Cristo, incluso el judío de Marco 9:38-39, también podía echar fuera demonios, en este caso, por la autoridad de Cristo. Los demás judíos exorcizaban, esto es, echaban fuera demonios, expulsaban demonios por medio de conjuros o rituales, como los encantamientos compuestos por Salomón. En la actualidad, los judíos siguen exorcizando. Esto lo veremos más adelante, pero no solo en los judíos, sino en otras religiones o creencias.